bien? Y lo que siempre yo les repito, vayan mirando las imágenes de los atlas, porque eso es lo que le va a ayudar a rendir bien en la práctica, ¿está bien? Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de estas lesiones, ¿está bien? Y vamos a hablar primeramente de la aterosclerosis, ¿está bien? Hay arterioesclerosis y está la aterosclerosis, que es la que vamos a hablar el día de hoy, ¿está bien? Y estas acá están vamos a decir, los objetivos de la clase, y realmente en esta clase abarcamos todas las patologías vasculares que ustedes van a llegar a ver, ¿está bien? Y vamos a hablar ahora mismo de la aterosclerosis, ¿está bien? Que es la formación de las placas de ateroma, ¿está bien? Y estas placas de ateroma son lo que ustedes van a tener que identificar en las láminas, ¿está bien? Obviamente que van a ver imágenes macroscópicas y van a ver imágenes microscópicas, ¿está bien? Y primeramente lo que tienen que saber es cómo se da esto, ¿verdad? Hay factores que van a predisponer a los pacientes o a las personas, a los seres humanos, a desarrollar estas placas de ateroma, ¿está bien? ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Hiperlipidemia, pacientes obesos que tienen mal control metabólico, pacientes
primeramente vamos a observar esto, que es una estría grasa, ¿está bien? ¿Y qué son las estrías grasas? Bueno, ¿quieres observar? Las estrías grasas son como líneas que se encuentran en la pared del vaso sanguíneo. En este caso, mayormente en la aorta, ¿está bien? ¿Y qué son estas estrías grasas? Esto es la microscopía, voy a escribir acá. De una estría grasa. Acá nosotros podemos ver la íntima, ¿verdad? Y acá ya vemos la media, en la túnica íntima y la túnica media. Cuando yo observo la macroscopía, puedo ver estas zonas más amarillas, ¿verdad? Y no son zonas sobrelevadas, sino que son como líneas amarillas que se encuentran, es como las estrías de la piel, solamente que acá son las estrías en los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y las estrías de la piel son por rotura de tejido conectivo. Las estrías acá se forman ¿por qué? Por acúmulo de estos lípidos en la túnica media del vaso, ¿está bien? Estas estrías pueden volverse placas ateromatosas más adelante, sí puede ocurrir, ¿verdad? Pero estas van a leer en el libro que se pueden encontrar estrías grasas hasta en niños, ¿verdad? Y nunca estos niños van a desarrollar placas ateromatosas. Es que no quiere decir que toda estría grasa va a ser una placa ateromatosa en el futuro, ¿verdad? Y estas estrías no producen alteración del flujo, que ahí está el problema de las placas ateromatosas, porque estas sí pueden llegar a obstruir el flujo, ¿está bien? Entonces, en esta lámina acá vemos estas estrías grasas que son nada más y nada menos que este depósito de lípidos por parte de los macrófagos, que estos macrófagos se denominan células espumosas o macrófagos espumosos. Y cuando yo me voy en la micro, veo acá la microscopía, ¿verdad? Y puedo ver cómo hay un espacio ya en la túnica íntima, ¿verdad? Las células musculares lisas, CML, células musculares lisas, migran y proliferan y producen una matriz extracelular que forma como si fuera que forma una placa fibrolipídica. Y eso se puede ver, ¿verdad? A la macro y también se puede observar en la microscopía, ¿está bien?
paciente va a tener presión elevada, 1, ¿verdad? Y después, ¿qué puede ocurrir con estas placas? Se pueden romper, ¿verdad? Y pueden generar los famosos trombos, ¿está bien? Y eso puede generar una ACV, un infarto, ¿verdad? O puede embolizar a cualquier órgano y producir isquemia. Entonces, aquí ya vemos una lesión elevada blanquecina que ya protruye hacia la luz vascular. ¿Está bien? Las estrías no alteran el flujo y no protruyen hacia la luz, ¿verdad? Son lisitas. En cambio, las placas ya ocluyen la luz, ya protruyen a esa luz y son lesiones elevadas, ¿verdad? ¿Y qué pasa con estas placas? Que ellas demasiado se quieren romper, sobre todo cuando hay mal control metabólico. Mi paciente nunca dejó de fumar, nunca dejó de consumir comidas calóricas, es un paciente sedentario, ¿verdad? Y a veces decimos, nosotros acá nos vamos en el gimnasio, comemos bien, nosotros acá que somos el área de salud, a veces ni todos, ¿verdad? Pero van a haber personas, ustedes mayormente sus pacientes van a ser personas mayores, no van a ser personas jóvenes, ¿verdad? Y son personas que tienen todos estos factores de riesgo, ¿está bien? Y ahí nosotros tenemos que, vamos a decir, intervenir. La medicina no tiene que ser curativa, tiene que ser una medicina preventiva, ¿está bien? Curar quiere decir que ya llegamos tarde, porque la mayoría de las patologías podemos prevenir, ¿verdad? Entonces, las consecuencias pueden ser isquemia, trombosis, infartos, y estas placas se pueden romper, ¿verdad? Provocando todo esto, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que saber diferenciar en la lámina de la práctica son estrías, placas, ¿verdad? Placas ateromatosas, estrías grasas, y tienen que saber diferenciar cuando esta placa ya se rompió y se formó una úlcera, ¿verdad? Acá solo vemos la úlcera, pero hay veces que podemos ver el trombo que se forma acá adentro. Creo que hay imágenes acá donde se puede observar el trombo también. No, acá no se ve, voy a acercar. ¿Ven? Esa zona más rojiza, casi negra. Bueno, ahí está un trombo, ¿verdad? ¿Y cuál es lo que es la peligrosidad del trombo? Y si ese trombo se va a una arteria principal, por ejemplo la arteria coronaria y sus ramas, o se va hacia el cerebro, va a producir ACV, infarto y así. ¿Está bien? Bueno, y acá pueden ver la progresión de esta placa. Acá ya está empezando a ocluir el flujo, acá ya puedo ver que tiene un centro, ¿verdad? Como si fuera una región central en que es mucho más amarilla, ¿verdad? Aquí mismo, y hasta que se puede ver esta región amarilla. Acá se puede ver mejor aún, ¿verdad? Tiene una consistencia pastosa. Si no me equivoco, ateroma significa lo eso, una placa pastosa o una masa pastosa, ¿verdad? Que describe muy bien lo que es la aterosclerosis, ¿verdad? Que es este cúmulo de lípido en las capas de las arterias, ¿está bien? Y acá, ¿qué pasó ya con esta placa? Se rompió, ¿verdad? Y esa es la peligrosidad. Primero puede ser una placa todavía sobrelevada que va solamente obstruyendo el flujo, ¿verdad? Pero después puedo ver ya que cada vez se va volviendo más grande este centro de lípido, por así decirlo. Acá lo se ve. Y después puedo ver cómo esto se rompe, ¿verdad? Y se rompe, puedo obstruir todo el flujo o puede formar un trombo, ¿verdad? Que va a ir a obstruir el flujo en alguna parte del cuerpo, ¿está bien? Entonces esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Bueno, ¿qué pasa con las placas? Algo que les voy a decir. Las placas, en su mayoría de las veces, o sea, realmente siempre, no son circunferenciales. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mi vaso acá, no afecta toda la circunferencia del vaso, sino que solo afecta
coagulación de la sangre, ¿verdad? Y va a intentar, el cuerpo va a intentar de reparar eso, ¿verdad? ¿Y quiénes son las primeras células? O sea, ¿quiénes son las células encargadas sobre todo ¿cómo decir?, de coagular eso? Las plaquetas, ¿verdad? Y las plaquetas, ustedes ya saben, actúan el fibrinógeno, se deposita fibrina y ahí se forma el trombo como tal y este va a poder progresar en cualquier parte del cuerpo. Bueno, ¿alguna duda con esta imagen, chicos? Aquí podemos ver más, ¿verdad? Acá se puede ver ya las zonas ulceradas de esta aorta, ¿verdad? El vaso que más se suele afectar es la aorta. Es el único no, ¿verdad? Puede ser la arteria ilíacas, las carótidas también, las coronarias también, ¿verdad? Pero la aorta, la mayoría de las imágenes que vamos a ver en la macro son de la aorta, ¿verdad? Que sacan seguro que la aorta y hacen estas macro. Doutora, ¿Sí? mas quando vai manifestar a trombose, normalmente é mais nos membros inferiores do paciente ou ele vai se sentir. ¿Por qué vos decís eso? Porque vos mayormente escuchaste trombosis de los miembros inferiores, ¿verdad? Pero cuando hablamos de trombosis de miembros inferiores, hablamos de venas, no hablamos de arterias, ¿está bien? Acá el paciente muchas veces o hace un ABC o infarto, ¿está bien? O se puede, qué sé yo, o a veces son hallazgos casuales nomás. También se hace, qué sé yo, un estudio y se ve que tiene una placa teromatosa bien grande, y ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero los trombos, estos que se originan en las piernas, ¿verdad? Son mayormente venosos, ¿verdad? Y son por una insuficiencia de las valvas venosas que hay en el miembro inferior. E elas também podem chegar ao coração, né? Esses trombos ou não? Sí puede llegar a la arteria pulmonar, puede producir algo que se llama tromboembolia pulmonar. ¿Bien? La peligrosidad de las... Con eso no digo que la trombosis venosa profunda es una enfermedad que no tiene peligro, es dolorosísimo para el paciente, ¿verdad? No puede mover a veces el miembro inferior, ¿verdad? Pero ¿dónde está la peligrosidad del tromboembolismo venoso profundo de los miembros inferiores? Que estos pueden llegar a la circulación y pueden parar en las arterias, ¿verdad? En el trombo pulmonar realmente, ¿está bien? Y puede producir una tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Y ¿qué pasa para el diagnóstico de la tromboembolia? Que no es fácil de diagnosticar. Tu paciente viene a veces con un dolor de pecho leve o viene con otros síntomas y había sido él está haciendo una tromboembolia pulmonar. Entonces, parece así sencillo, ¿verdad? Pero el diagnóstico de eso, hay que dosar dinero B, hay que ver los factores de riesgo del paciente, hay que ver si está consumiendo algún fármaco o si se operó recién de algo o había sido un paciente que está en quimio o tiene cáncer, ¿verdad? Realmente es, ¿cómo decir?, el diagnóstico de tromboembolia no es tan sencillo. Bueno, pero esto mayormente se da en la aorta abdominal inferior, se puede ver la aorta abdominal inferior, en las arterias ilíacas, en el polígono de Wills también se puede ver, en otra región también se puede ver en las arterias coronarias, como ya les dije. Entonces estas placas de ateroma están en todos los vasos que son importantísimos, ¿está bien? Es decir, en que cualquier lado se puede depositar LDL en el vaso o en el vaso sanguíneo, ¿bien? Bueno, y acá vemos sobre todo la rotura, hay muchísimo, este paciente sí o sí, más allá que para acá, se ven áreas ulceradas, ¿verdad? Así como trombos, las zonas más necróticas, vamos a decir que tienen color chocolate, traumados van a estar después, tiene color chocolate, estas son donde están los trombos, ¿está bien? Porque se forman como si fuera un coágulo realmente, es un coágulo, pero mal llamado coágulo. Bueno.
Entonces, ¿cuáles pueden ser las complicaciones de la placa de aterosclerosis, ¿verdad? Una cosa es la aterosclerosis y otra cosa es la arteriosclerosis. Esto significa literalmente endurecimiento de los vasos sanguíneos. ¿Está bien? ¿En quién es común la arteriosclerosis? Arteriosclerosis en las personas añosas, ¿verdad? Con el pasar de los años, nuestro tejido conjuntivo del cuerpo va disminuyendo y se va volviendo más duro, ¿está bien? Y ese vaso sanguíneo, ¿verdad? Que tenía mucha flexibilidad, que tenía muchas fibras elásticas, que tenía mucho músculo, se va volviendo cada vez más rígido, ¿está bien? Y eso se puede hasta palpar. Cuando sean médicos, van a ver que hay en las personas añosas, las arterias parecen como si fueran una manguera de tan duras que son, ¿está bien? Manguera. No, pessoa que Idosa. Idosa, mayor de 60, 50. Idosa, realmente, mayor de 60. Bueno, entonces, se puede producir aneurisma, ¿verdad? Que es la dilatación de todas las capas del vaso, ¿verdad? Que mayormente puede ser que es la aorta. Puede producirse cardiopatía asociada, que yo ya le dije, ¿verdad? Que hay una zona en la que puede ir, romperse una placa y formar un trombo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en el caso de la arteria coronaria, y esto va a generar un infarto. Acá se ve un trombo y acá se ve una zona infartada. Acá en esta imagen, ¿qué son estos? Los riñones, ¿verdad? ¿Qué es esto? La aorta. ¿Y esto qué es? ¿Mi corazón? No, esto es un aneurisma. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con esta capa? Estas capas se van a ir debilitando, ¿verdad? Y van a dar origen a los famosos aneurismas, ¿verdad? Los aneurismas son estas dilataciones de todas las capas, como ya les mencioné, y pueden ser de dos formas. Pueden ser como esta que está aquí, sacular. Poner acá. Hay dos tipos de aneurisma. Aneurisma saculares y están los fusiformes. Este vamos a hablar más adelante. Más adelante vamos a hablar sobre el aneurisma. Acá en esta imagen ven cómo hay una dilatación del vaso. No es normal ni acá ni en la China. Ven acá y se puede ver, ¿verdad? También cómo hay áreas de ulceración dentro del vaso, ¿verdad? Entonces se observa al interior de un saco aneurismático y puede contener trombo mural, que es el trombo que está adherido a la superficie interna del vaso. Entonces todos esos trombos que yo les mencioné son trombos murales, porque son trombos que están unidos, o sea que yo le puedo ver que está ahí en la capa dentro del vaso sanguíneo. ¿Está bien? Entonces, una complicación puede ser el aneurisma, que es la dilatación de las capas, puede producir trombos y obviamente que va a ir estenosando. Acá se puede ver cómo va estenosando la luz dentro del vaso, se va volviendo cada vez más pequeña, ¿verdad? Y si la luz se va volviendo cada vez más pequeña, ¿qué quiere decir eso? Que va a ir aumentando, disminuyendo, primero va a aumentar, ¿verdad? Y después cuando más chiquitito es, puede disminuir hasta terminar el flujo sanguíneo, ¿verdad? Entonces esas son las complicaciones, ¿está bien? Aquí, ¿verdad? Podemos ver un corte, se pueden observar aquí las placas, ¿verdad? Dentro de estas arterias. ¿Qué estamos viendo acá, chicos? Se puede reconocer
la luz, esta placa aterosclerótica está ocupando casi toda la luz del órgano. Acá, en cambio, ya puedo ver que está ocupado por un material oscuro. ¿Qué será esto? Un trombo. ¿Está bien? Ahí sí es un trombo. ¿Bien? Bueno, y a la micro, ¿qué voy a observar? Y voy a observar a los macrófagos espumosos, el proceso inflamatorio crónico, y voy a observar también a estas estructuras que parecen como agujas, ¿verdad? Que es algo que se da por el proceso de la lámina nomás, ¿verdad? Que son como si fueran cristales de colesterol. En esta imagen no se ve bien, vamos a ir mirando en la otra aquí. Acá veo la micro, ¿verdad? Acá puedo ver la íntima, la media y la, con mucha imaginación, la adventicia. ¿Está bien? Entonces, acá se observa la pared arterial, que es la capa muscular, que es donde debería haber células musculares lisas. Voy a borrar acá. ¿Qué pasa en esta capa? Veo estos cúmulos de cristales, ¿verdad? Dios mío, voy a envejecer unos años más usando este Windows. Acá. Entonces, acá se observa la pared arterial, ¿verdad? Donde hay un núcleo necrótico lleno de cristales de colesterol, ¿verdad? No veo mis células musculares lisas, no veo los núcleos de la célula, sino que veo aquí que todo está ocupado por estos cristales de colesterol. Y más arriba puedo observar esto aquí, ¿verdad? Que es como si fuera una hemorragia o un trombo. No estamos muy seguros porque tenemos que ver un poco más de la lámina. Acá se pueden ver los macrófagos espumosos, ¿verdad? Estas células que tienen esta característica, por eso se le llaman macrófagos espumosos. Y acá que estoy observando, parece un cristal, pero hay que tener mejor porque puede ser un vaso sanguíneo también, si tiene epitelio simple plano. Si tiene epitelio simple plano y tiene eritrocitos adentro, voy a decir que es un vaso sanguíneo. Vaso vasoso puede ser, porque las arterias, la aorta tiene vaso vasoso. Y acá se observan mejor los cristales. Los cristales se forman por el proceso de preparación de la lámina, como tal. ¿Está bien? Y acá puedo ver un corte transversal de una arteria completa, donde puedo ver el trombo, donde puedo ver aquí la placa. ¿Ven acá cómo se ven los cristales en esta zona? Se ven los cristales, ¿verdad? Obviamente que tengo que acercar más y ver las células musculares lisas, el proceso inflamatorio crónico, ¿verdad? Pero esto no es una arteria normal. En la arteria normal, ¿verdad? Aorta normal, que yo debería ver en la capa media. Células musculares lisas, pero ¿qué más? Si fuera una aorta de esta imagen, ¿qué yo debería de ver en la túnica media? La aorta es una arteria elástica. Entonces, ¿qué debería haber? Muchas fibras elásticas. Nadie más se recuerda de la aorta. Tenía esta característica de miocho en la túnica media, porque tenía mucha cantidad de fibras elásticas. Bien. Entonces, si era la arteria, era la aorta, yo tenía que ver fibras elásticas. No tenía que ver mucha cantidad de células musculares lisas, no tendría que ver proceso inflamatorio crónico, mucho menos macrófagos espumosos, mucho menos estos cristales de colesterol. ¿Está bien? Bueno, acá está el aneurisma, ya, estas imágenes ya les mostré. Acá también podemos ver un aneurisma, esta imagen acá. Bien. Y del aneurisma es importante que sepan algo. El aneurisma es peligroso, ¿por qué? Porque los aneurismas pueden romperse. ¿Bien? Que hay aneurismas
Lo que a nosotros nos importa y lo que ustedes más van a ver es un aneurisma verdadero que afecta a todas las capas. Y sobre todo, ¿dónde quiere afectar, dónde es más común los aneurismas? En la aorta ascendente y en el arco aórtico. ¿Está bien? Y hay una clasificación que van a dar en la teoría, que se denomina clasificación de Stanford, si escribo mal, perdónenme, y de Buckley. Estas clasificaciones ya les digo, mejor que se aprendan ahora porque tarde o temprano van a tener que aprender, porque se pregunta mucho en los exámenes de residencia, de reválida, del internado, todos los exámenes, ¿está bien? De Buckley. Voy a borrar. Esta es una L, una E y una Y. El libro de ustedes de Robbins le da esta clasificación, pero pueden investigar en internet, ¿está bien? ¿Y cómo se clasifica? Y si afecta o no a la aorta ascendente y descendente, ¿está bien? Entonces, mayormente ahí va la clasificación. Y los aneurismas mayormente no generan síntomas, ¿está bien? Entonces a veces pueden ser hallazgos ocasionales nomás en el paciente y ahí se tiene que hacer un seguimiento, ¿verdad? Se hacen arteriografías seriadas y se ve si el aneurisma crece, se va expandiendo o si es un aneurisma estático, ¿verdad? Hay patologías genéticas que pueden producir aneurismas, síndrome de Ehlers-Danlos, que van a estudiar alguna vez en su vida clínica, síndrome de Marfan, que son todas patologías que tienen que ver con el tejido conjuntivo. Entonces, los pacientes que tienen estos síndromes, su tejido conjuntivo es más débil, por así decirlo. Hay un actor que siempre hace películas de terror y él tiene síndrome de Marfan. Es alto y tiene una flexibilidad en los miembros, ¿está bien? Entonces es espectacular para las películas de terror porque ellos pues, se contorsionan todo, ¿verdad? Los fantasmas, exorcistas, fuera, todo eso. Entonces, tienen un tejido conjuntivo más, ¿cómo le puedo decir? Más elástico, exactamente, más maleable, esa es la palabra que quería, maleable, exactamente. Bueno, y aquí vemos un aneurisma de la aorta, ¿ven? Como este vaso sanguíneo está aumentado en su diámetro, ¿verdad? Una dilatación enorme donde la pared interna está cubierta por estas estructuras aquí, que son los trombos murales, ¿está bien? Lo que tienen que saber, aneurisma es, ¿cómo describirían aneurisma? La dilatación de todas las capas del vaso sanguíneo. Mi vaso sanguíneo, que debería ser rectito, tiene una debilidad, ¿verdad? Que se puede dar por la placa y se forma ahí el aneurisma que afecta a todas las capas. ¿Bien? Y acá muestra, ¿verdad? Una arteria de gran calibre y con la presencia de acá de una región donde es fresca, ¿verdad? Que es una emergencia, que es donde se rompe el aneurisma, ¿está bien? ¿Y cuál es la peligrosidad del aneurisma? Que puede crecer y sigue dilatándose y en algún momento va a ocurrir una ruptura de ese aneurisma. Imagínense, ¿quién es el vaso que mayormente hace aneurisma? La aorta, ¿está bien? Imagínense una ruptura de la aorta dentro de la cavidad abdominal, ¿verdad? Muy difícil, ¿verdad? De contener eso, ¿verdad? Y no hay cosa más irritativa que la sangre dentro de la cavidad peritoneal, es decir, que el paciente va a morir de dolor también, ¿verdad? Muchas veces se llega realmente tarde. Entonces los pacientes que tienen aneurisma tienen que hacerse un control. No es que le voy a diagnosticar a mi paciente y le voy a ver de aquí a 3 años. No. Se va a ir con el cirujano endovascular, va a ver si se puede hacer una prótesis endovascular
de la morbilidad de mi paciente, si va a aguantar esa intervención quirúrgica, todas esas cosas tienen que tener en cuenta. Bueno, y acá tenemos la microscopía de esta neurona. Esta es disección. Aneurisma. Bueno, ahora vamos a hablar de la disección aorta. Yo ya les dije a ustedes, tengo la túnica íntima, túnica media y la túnica adventicia. ¿Qué ocurre en las disecciones de la aorta? La sangre no solamente está en la luz vascular, sino que se adentra entre la túnica media, en la túnica media como tal, o entre la túnica íntima y la túnica media. Entonces voy a tener una luz a más, por así decirlo, dentro de ese vaso sanguíneo. ¿Bien? Entonces, la sangre diseca. ¿Ustedes llegaron a disecar en anatomía algo? Sí. La sangre, y es lo mismo, ir haciendo un espacio, ¿verdad? Solo que acá es patológico, obviamente, entre la media y separa las capas laminares. Se observa una acumulación de sangre dentro de esta región. ¿Bien? Entonces, en vez de tener un espacio vascular, acá tengo dos, y es obviamente que es hipermegapatológico. ¿Está bien? Acá puedo ver la luz del vaso. Y acá puedo ver la disección de ese vaso. Puedo ver cómo se forma otra luz que va a ir acumulando sangre en esa región. ¿Está bien? Entonces, es muy común en hombres de 40 a 60 años, ¿verdad? El factor de riesgo más común es la hipertensión. Los pacientes hipertensos, mal controlados, son los que mayormente quieren hacer la. Entonces, el factor de riesgo. Entonces, el factor de riesgo principal es la hipertensión arterial. ¿Bien? Entonces se forma una luz, se diseca la capa arterial y se forma como si fuera una segunda luz. Imagínense, acá está ya el vaso y acá está el mayor espesor del vaso, de la pared del vaso, yo puedo observar acá. Y que falta, pero muy poco para que esta sangre pase a la cavidad abdominal si se tratase esta de la aorta. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es, vamos a decir, la complicación más temida? Es la rótula, ¿verdad? Que se rompa esta disección, ya puede ser hacia la pleura, hacia el pericardio o hacia la cavidad abdominal, dependiendo del vaso que está afectando. Y que obviamente esto haga una hemorragia fatal. ¿Está bien? Bueno. Entonces es una lesión vascular grave. Bien. Aquí también podemos ver la flecha negra señala el extremo exacto donde todas las capas de la arteria se han roto. Acá ya hay una solución de continuidad. Y aquí donde está la flecha, el asterisco blanco, puedo ver la disección del vaso disecado como tal. Puedo ver la sangre dentro de las capas del vaso. Pero aquí ya se rompió por completo. ¿Y esta sangre dónde va a parar? Como ya les mencioné, en la cavidad abdominal, puede ser, depende del vaso, pleural o la cavidad pericárdica. ¿Y qué produce? Una hemorragia masiva.
esta es la peligrosidad, tanto del aneurisma como de la disección de la disección. Lo más peligroso, lo que más se teme es que se rompan y produzcan una hemorragia incontrolable. Bueno, entonces, acá que estamos observando ¿qué es esto? Es un aneurisma aórtico. Aorta inferior es porque estas son las iliadas. ¿Bien? Acá que vemos vamos a decir un émbolo que se fue al sistema nervioso, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre trombo y émbolo? Exactamente, el trombo está ahí pegado a la pared, ¿verdad? Y el émbolo es primeramente un trombo que se originó, pero que no se queda pegado a la pared, sino que se puede ir a hacer su viaje astral ahí por el cuerpo, ¿está bien? Infartos, ¿verdad? Y pueden producir también lesiones isquémicas periféricas, que es lo mismo que ese trombo, va al miembro inferior, ocluye el vaso sanguíneo de ese miembro inferior, se deja de irrigar y va a empezar a necrosar ese miembro, si no tiene, ¿verdad? Vamos a decir, el suficiente estrato para sobrevivir ahí. Bueno, entonces, esto es aterosclerosis, disección y aneurisma. Y ahora vamos a hablar la parte más divertida, que es las vasculitis. ¿Está bien? Hay aproximadamente 20 vasculitis vamos a decir, se describen aproximadamente 20 tipos de vasculitis. ¿Está bien? Esta imagen no está. Yo sé que ahora entré del libro eso, porque hoy me di cuenta que sin este cuadro es muy difícil que ustedes entiendan. ¿Por qué es difícil? Porque las vasculitis en su mayoría tienen las mismas características, es decir, tiene proceso inflamatorio crónico, algunos pueden hacer granulomas, otros tienen necrosis fibrinoide, ¿verdad? Lo que tienen que saber es que son muchas, ¿verdad? Pero que para identificarlas o para diagnosticarlas, muchas veces necesitamos de otras características aparte de solamente una imagen anatomopatológica. Y este cuadro hace eso. Este cuadro compara todas las vasculitis que vamos a ver, no vemos, y describe a qué vaso afecta, ¿verdad? Describe las células inflamatorias que están presentes, si forma o no forma granulomas, si esos granulomas que estoy viendo tienen o no tienen células gigantes, si forma o no trombos, si tiene autoanticuerpos, que es el ANCA, y sobre todo lo más importante es correlacionar con la historia clínica de mi paciente. ¿Está bien? Entonces, vasculitis van a tener que leer un poco de teoría para después entender la práctica. ¿Por qué? Porque ya voy a empezar a explicar la vasculitis y nos va a faltar gente que me diga, doctora, son todos igual. Y sí, pero no. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque va a producir distintas manifestaciones clínicas. Se pueden clasificar según el vaso que afecta. Ahí ven arterias a la aorta, arterias de tamaño mediano, tamaño pequeño, capilares o venulas. También si encuentro nodos sinófilos, macrófagos, neutrófilos, y después si forman los famosos granulomas. ¿Está bien? Entonces mi consejo es, chicos, miren primero este cuadro de vasculitis para después ir intentando entender los tipos de vasculitis que hay. ¿Está bien? Bueno, sí. Ahora, es el cuadro 11.8, si no me equivoco, del Royce. Pero eso que ahora mismo, antes de empezar, saqué
presenta o no inmunocomplejos o si está mediada por estos inmunocomplejos. ¿Está bien? Se puede clasificar también si forma o no forma granulomas. ¿Está bien? Entonces, hay varias, pero varias formas de clasificar una vasculitis. Puede ser según el diámetro de los vasos, puede ser según la formación o no de inmunocomplejos, puede ser por si forma o no forma granuloma, o por la especificidad. ¿Qué quiere decir eso? Que afecta a algunos órganos y a otros no. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que hay que ir manejando. Tal vasculitis, ¿afecta a qué órgano? ¿A qué tipo de vasos? ¿Está bien? Entonces, ¿forma o no forma granulomas? Eso es lo que ustedes van a tener que ir clasificando de las vasculitis. Ahora vamos a ver la doctora en qué se centra en la teoría, pero mayormente eso es lo que tienen que ir diferenciando. Es común que ustedes vean pacientes con vasculitis en la práctica clínica y el que va a ser reumatólogo, ¿verdad? Porque son enfermedades inmunomediadas, que quiere decir que hay mayormente antígenos, o sea, anticuerpos que atacan a estos vasos y producen esta inflamación de los vasos que se traduce como vasculitis. ¿Está bien? Bueno, aquí vamos a ver esta lesión, ¿verdad? Se llama arteritis de la temporal o también se llama arteritis de células gigantes, ¿verdad? Esta arteritis de la temporal, ya saben ahora, afecta a los vasos medianos, ¿verdad? Es una vasculitis de los vasos medianos. Esta arteritis de la temporal produce una inflamación crónica granulomatosa. Inflamación crónica granulomatosa. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a buscar en las capas de mi vasito sanguíneo si se forman o no los famosos granulomas. ¿Está bien? Entonces, puede afectar también a las arterias de grande tamaño, ¿verdad? Pero también a los grandes y medianos, y realmente creo que recuerdo a los pequeños también puede afectar, pero sobre todo a los de grande y mediano tamaño afecta a ellos, ¿verdad? Y acá esta lesión corresponde, ¿verdad?, a la arteria temporal, ¿verdad? Y se puede ver cómo está tortuosa este vaso aquí, ¿verdad? Normalmente se ve en las personas añosas, puede afectar a las arterias vertebrales, también a las arterias oftálmicas, a la aorta, que es una vena, es una arteria grande. Bueno, entonces, ¿qué yo voy a buscar en mi lámina? Acá describe lo que voy a buscar. Voy a buscar una inflamación de la media y de la adventicia con infiltrado de linfocitos. Si yo dije que tiene una inflamación crónica granulomatosa, voy a buscarla en mis células gigantes tipo Langhans. Algo que tienen que tener en cuenta, y yo creo que si yo fuera profesora de teoría preguntaría esto, que la membrana, hay una fragmentación de la membrana elástica interna. Y hay, obviamente, hay un proceso inflamatorio. La vasculitis va a verse disminuido la luz del vaso. ¿Está bien? Entonces, acá, en esta imagen, podemos ver, este no es monotoxilina y eosina, pero podemos ver la túnica íntima, la túnica media que está hiper mega engrosada por el proceso inflamatorio crónico y la túnica adventicia. ¿Qué tengo que buscar acá? Los granulomas y las células gigantes tipo Langhans. Y otra cosa que tengo que buscar es la falta de integridad de la membrana elástica interna. ¿Alguien se recuerda de la membrana elástica interna? ¿Verdad? Ella está en la túnica íntima. Está el endotelio, está la capa subendotelial y después está la membrana
que la aorta puede tener membrana elástica interna también, o sea, tiene membrana elástica interna, solamente que es difícil de diferenciar esta membrana elástica interna. ¿Por qué? Porque ya les mencioné, la túnica media de la arteria elástica está formada por muchas fibras elásticas, entonces se confunde ahí la membrana elástica interna, no puedo identificar bien. ¿En qué sí puedo ver bien? En las arterias musculares, ¿está bien? Entonces, voy a buscar acá la membrana elástica interna y le voy a señalar. ¿Ven esto acá? Como tiene forma de víbora. Esta es mi membrana elástica interna. ¿Qué pasó con esta mi membrana elástica interna? Se fragmentó. Y esto es característico de la arteritis, de esta vasculitis. ¿Está bien? Puedo ver mi túnica íntima, que está súper engrosada por el proceso inflamatorio crónico. Y puedo ver también mi túnica media acá, que hay una que está también alterada, en una parte está más fina y en otra parte está invadida por el proceso inflamatorio crónico. Entonces, esta es la arteritis de las células gigantes. En esta lámina aquí puedo ver qué son estos, los granulomas. ¿Quién es esta célula aquí? Célula gigante tipo láminas, ¿está bien? Y voy a buscar un poco mi membrana elástica interna en esta lámina y no se ve bien porque esta sí o sí es una tensión de hematoxilina y oxina. Entonces, para ver la integridad de la membrana elástica interna, muchas veces yo necesito de tinciones especiales. Con hematoxilina y oxina no voy a poder diferenciar. Ni en histología no diferenciábamos bien la membrana elástica interna en hematoxilina y eosina. No les voy a leer toda esa teoría que está ahí, ustedes van a leer en sus casas. Pero ven acá cómo está disminuida la luz de este vaso. Puedo ver el proceso de la formación de granulomas y puedo ver a las células gigantes tipo láminas. Aquí, en esta imagen, veo el proceso inflamatorio crónico aquí, veo cómo la luz está reducida acá. Acá, esta imagen está en el libro de Robbins, ¿verdad? Pero habla de que la membrana elástica interna está desintegrada. Aquí no veo el granuloma como tal. Acá esta es otra tinción y acá sí se puede ver cómo no hay membrana, la membrana elástica interna está comprometida. ¿Está bien? Entonces, arteritis de célula gigante, tengo que buscar granulomas, células gigantes tipo lanjas y tengo que buscar que se altere la membrana elástica interna. Es una lesión, ¿verdad?, que se produce mayormente en los vasos de mediano y grande calibre realmente, porque la literatura dice que también la aorta puede afectar y la aorta es de grande calibre. ¿Bien? Bueno, otra lesión que vamos a ver es la arteritis de Takayasu, japonés, sí o sí. Ahora, ¿qué pasa con la arteritis de Takayasu?
de este vaso sanguíneo. Entonces, hay un engrosamiento de la túnica íntima y la fibrosis produce estenosis y reducción del flujo sanguíneo. Por eso se le conoce también como enfermedad sin pulso, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver la pared arterial que muestra un engrosamiento, ¿verdad? Si miro a la lámina voy a ver este proceso inflamatorio crónico. Bueno, y tiene una predilección acá por la arteria cardíaca interna, por el tronco brachiocefálico, por la arteria subclavia, ¿verdad? Y se puede ver cómo va obstruyendo. Ven acá, sangre, se ve bien, y acá como se puede ver que ya no está llegando el flujo sanguíneo, ¿verdad? Es decir, afecta sobre todo a las ramas del arco aórtico, ¿verdad? Entonces acá se observa estenosis de los grandes vasos que nacen de la aorta, y estas flechitas que ven aquí me señalan esas zonas de estenosis del vaso. ¿Bien? Acá esta imagen ya vimos, ¿verdad? Entonces, a la microscopía, ¿qué vemos? Se observa también una inflamación crónica de la pared, ¿verdad?, arterial, hay destrucción y fibrosis y un proceso inflamatorio crónico. Acá, en esta lámina, yo realmente no diferencio las capas del vaso. Lo que sí puedo ver áreas de fibrosis acá y puedo ver el proceso inflamatorio crónico acá. Entonces, si todo esto hay en la pared, yo realmente estoy confundida con esta imagen. Bueno, y esta imagen está acá otra vez. Entonces, inflamación crónica, infiltrado mononuclear persistente, se puede ver. En algunos casos puede estar presente las células gigantes tipo Langhans, es decir, que forman granulomas, aunque no son tan lindos acá. Y sobre todo produce fibrosis, que son esas zonas donde se ven más fibras, ¿verdad?, que hace que esta pared se engrose, ¿verdad?, y produzca la estenosis como tal del vaso. Entonces esta es la arteritis de Tracaniazo. Bueno, ahora vamos a hablar de otra vasculitis, que es la poliartritis nudosa. ¿Está bien? También se le conoce como, no, esta es poliartritis nudosa, ¿está bien? O panarteritis nudosa, ¿está bien? Aquí, ¿qué es lo característico? Esto que está acá. Esto. Si miro este vaso, ¿qué ocurrió con este vaso? Obviamente está aumentado su grosor, ¿verdad? Pero acá, ¿qué puedo ver? ¿Ven esta zona más rosita, exactamente, más acidófila? Esa es una necrosis fibrinoide, ¿verdad? Y ahí van los tipos de necrosis. Nosotros hablamos de la necrosis fibrinoide, que era más frecuente en las enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Las vasculitis, algunas vasculitis, no tienen origen autoinmune. Entonces, aquí se observa una arteria del pequeño o mediana con necrosis fibrinoide segmental, y la pared vascular está inflamada y parcialmente destruida. ¿Por qué yo sé que está inflamada acá esta pared? Yo digo que acá hay un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque exactamente, porque tiene mucho proceso inflamatorio crónico, ¿está bien? Entonces, afecta normalmente los vasos renales y viscerales, es decir, del tubo digestivo, ¿verdad? Y
inflamatorio crónico acá, ¿verdad? Ya obstruyó todo el vaso, la pared arterial está infiltrada por célula inflamatoria, la luz está completamente comprometida, ¿verdad? Acá se puede observar como si fuera un trombo, tengo que mirar más de cerca para que se vea. Y acá se ve la necrosis fibrinoide en algunas regiones acá más acidosis, ¿está bien? Pero acá ya ni se ve la luz del vaso, ¿está bien? Ya se obstruyó por el proceso inflamatorio crónico. En este caso. Bueno. Acá, lesión renal por comprometimiento vascular. Si miran este riñón acá, ¿dónde será que está la lesión? ¿Ven? Como un parche se forma. Entonces, acá se ve esta lesión, este comprometimiento por parte de los vasos del riñón, ¿verdad? De la panarteritis nodosa. Ya les digo, chicos, estas enfermedades son muy comunes. Yo después de mucho tuve que leer otra vez. Bueno, acá se ve el glomérulo renal y acá se ve la panarteritis nodosa. ¿Bien? Se puede ver cómo hay un proceso inflamatorio, acá la necrosis fibrinoide, ¿bien? Y cómo está reducida la luz. Pared engrosada, luz reducida y fibrosis, lo que tenemos que buscar sobre todo en esta lámina. Bueno, enfermedad de Kawasaki, ese sí van a leer mucho, van a escuchar mucho, sobre todo si son pediatras, ¿está bien? ¿Por qué? Porque se hace diagnóstico diferencial con otras enfermedades antemáticas, ¿está bien? Y el paciente tiene una serie de características clínicas que me hacen pensar. Tiene eritema palmar, conjuntivitis, labio fisurado, exantema, lengua en frambuesa y descamación ahí de las regiones perijuguales. ¿Está bien? Entonces, para diagnosticar enfermedad de Kawasaki, yo necesito por lo menos 4 de estas 5 características para diagnosticar. Y es más común ahí en los niños de 4 años aproximadamente. Casi el 80% creo que se daban en niños de 4 años.